hablando de la fe. ¿Se acuerdan que sobre la fe hay muchos mitos y realidades? Mitos son inventos, son fábulas, son mentiras, pero hay realidades. Y hoy por hoy el asunto de la fe se ha mezclado mucho, y yo creo que a muchas cosas la gente le llama fe, que no es fe, y a muchas cosas la gente le falta fe, porque tal vez no hemos entendido. Y cuando hablamos de fe, inmediatamente casi que nos imaginamos milagros, señales, prodigios, porque todas esas cosas se han relacionado bíblicamente con la fe. Pero cuando estudiamos la palabra de Dios, la fe va más allá de los milagros. La fe va más allá de los prodigios. Esas cosas tienen un sentido y tienen una importancia, pero no es el fundamento de la fe. El asunto con los milagros, ¿sabe cuál es el problema con los milagros? Que son pasajeros. Entonces, cuando yo tengo fe en Dios para que Dios haga un milagro, Dios lo puede hacer. Y efectivamente Dios lo hace. Pero ¿sabe cuál es el problema de los milagros? Que son pasajeros. Se lo explico. ¿Cuántos creen que Jesús resucitó a Lázaro? Según la palabra de Dios y por fe, ok, lo resucitó. ¿Y cuántos creen que Lázaro aún está vivo? ¿Usted cree que está vivo? Se volvió a morir. Entonces el milagro que hizo Jesús en Lázaro fue un milagro pasajero. Fue para traer consuelo, traer paz, demostrar su gloria, su poder, pero los milagros son pasajeros, porque el asunto de Dios para con nosotros no es solucionarnos los problemas en la tierra, porque nosotros somos eternos y vamos a una eternidad, y ahí está nuestra verdadera razón de ser. Entonces, cuando nosotros le pedimos a Dios que haga milagros, Él los hace conforme a su voluntad y sus propósitos, pero la finalidad de Dios no es hacernos milagros. La finalidad de Dios aquí en la tierra es que tengamos bendición, prosperidad, y ojalá que no necesitemos milagros. No sé si me explico. Ojalá que usted tenga una salud tan buena, que nunca necesite un milagro. Ojalá que usted tenga una economía tan buena, que nunca necesite un milagro. Amén. ¿Por qué? Porque los milagros se extinguen. Cuando yo conocí a Dios estaba en una quiebra económica tan grande, tan fuerte, y tenía un carro que, bueno, se le llamaba carro porque tenía 4 llantas y unas latas, pero yo creo que ni marca tenía. Y ese carro, decían mis compañeros, es marca empujón, porque había que empujarlo todas las mañanas para que arrancara. Y el carro estaba muy malito, y yo le clamaba a Dios por el carro. Y Dios me tuvo con ese carro un buen tiempo, y yo creo que enseñándome lo que era depender de Dios. Entonces de pronto se le dañaba la batería, y yo no tenía plata para comprar la batería. Y yo comenzaba a clamarle a Dios por un milagro. Señor, con ese carro trabajo, con ese carro necesito salir. Ten misericordia de mí, no tengo dinero. Y Dios hacía un milagro. Y yo tenía la batería. Y yo quedaba súper feliz con el milagro que Dios había hecho. Pero a la semana se dañaban los frenos. Y yo tenía que comenzar a clamarle a Dios por otro milagro. Y unos meses después se dañó la transmisión. Y yo clamándole a Dios por otro milagro. Y ahí se fue hasta que se le fundió el motor. Entonces era pedirle a Dios milagro tras milagro tras milagro. ¿Creen ustedes que es bonito vivir uno dependiendo de milagros? No, es impresionante ver la mano de Dios. Pero Dios quiere que tengamos la bendición de Dios. ¿Y sabe qué es la bendición de Dios? Tener un carro que no se te dañe. Amén. La bendición de Dios, lo que Dios quiere para sus hijos es que usted esté bien, que usted no tiene que estar suplicando milagros. Bueno, hay tiempo para todo, dice la palabra de Dios, y siempre vamos a necesitar de la intercesión de parte de Dios en nuestras circunstancias. Pero lo que quiero explicar es que el asunto de fe no tiene una correlación directa con los milagros. Los milagros son circunstanciales. Toda la gente que sanó Jesús se murió. Todos.
No hay nadie que haya quedado eterno. Entonces los milagros no eran para decir, voy a resucitar a Lázaro para que tenga vida por siempre aquí en la tierra. No, voy a resucitar a Lázaro para demostrar mi gloria, mi poder, para que muchos crean. Ese es el propósito de los milagros. Cuando Dios hace un milagro en mi vida, yo lo cuento. Entonces, cuando nos vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que el asunto de la fe no tiene que ver tanto con la maravilla de los milagros, aunque para que haya milagros tiene que haber fe, sino que tiene que ver con la relación con Dios. Y cuando vamos desmenuzando todos los hombres y mujeres que se citan en los valientes de la fe, nos damos cuenta que la gran mayoría, más del 75%, nunca hicieron ningún milagro. Entonces cuando uno ve a una persona y dice, ese hombre es un hombre de gran fe, porque hace milagros. No, un hombre de gran fe es un hombre que sabe depender y relacionarse con Dios y que le cree a Dios todo lo que Dios dice. Eso es tener fe. Dice Hebreos 11, tener fe es tener plena seguridad de recibir lo que se espera y es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de las cosas que no podían verse. Por fe Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el que ofreció Caín, y por eso Dios lo declaró justo y le aceptó sus ofrendas. Así que aunque Abel está muerto, sigue hablando por medio de su fe. Por su fe Enoc fue llevado en vida para que no muriera para que no muriera y no lo encontraron porque Dios se lo había llevado. Y la escritura dice que antes de ser llevado, Enoc había agradado a Dios. Y aquí viene la parte clave de la fe. Porque no es posible agradar a Dios sin tener fe. Porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Entonces, ¿para qué necesitamos fe? Para agradar a Dios. Necesitamos fe para agradar a Dios. Y una vez que agradamos a Dios, dice la palabra de Dios, que Él recompensa a los que le buscan. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay. Ese es el problema. Y que es galardonador de los que le buscan. Necesitamos tener fe para creer que Dios existe, porque hoy por hoy vivimos en un mundo donde cada vez la gente cree menos en Dios. La estrategia de Satanás es que la gente crea menos de Dios. Vamos a saltar una parte porque me gustaría entrar al fondo. Enoc, hay muy poca información de este hombre, Enoc. Si acaso lo ven en la pizarra, está sin H, en algunas versiones está con H. Enoc fue un hombre muy particular, se habla muy poco de él. Es el séptimo hombre en la línea de Adán. O sea, Adán tuvo hijos, tuvo nietos, bisnietos, tataranietos, lo que le sigue, y después Enoc. O sea, entre Enoc y Adán, es posible que hayan pasado unos 400, lo más 500 años entre uno y otro. O sea, uno podría pensar que en la historia del hombre no había pasado tanto tiempo entre uno y otro. Pero lo único que nos dice la palabra de Dios, bueno, que Enoc era un profeta que en el libro de Judas se menciona que había hablado para estos tiempos, lo que está pasando ahora, de la perdición, de la maldad y de la contaminación de los hijos de Dios. Pero no hace absolutamente nada según la palabra de Dios, simplemente Él revela lo que va a pasar y dice que Él caminó con Dios. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos caminan con Dios? Y vamos a tratar de entender para que los que no caminen con Dios, pues que caminen con Dios. Y dice que lo que hizo Enoc agradó a Dios. O sea, Dios se agradó de que Enoc caminara con él.
Estamos hablando de no mucho tiempo después de Adán, y dice que la maldad se había hecho enormemente grande. Y es que el ser humano rapidito se hace malo. ¿Sabe por qué se había hecho tan mala la humanidad en esos tiempos? Bueno, meto otro dato. De Enoc nace Matusalén, que es el hombre con más edad de la historia bíblica. De Matusalén nace, creo que es Lemec, y de Lemec nace Noé. O sea, Enoc más o menos viene siendo el abuelo de Noé. ¿Recuerdan qué pasó en los tiempos de Noé? ¿Qué pasó? Dios destruyó toda la tierra. ¿Y por qué? Porque la maldad se había incrementado a niveles insoportables. Yo quiero que se vaya entendiendo que la maldad se incrementó grandemente, fuertemente, casi desde el principio que Dios hizo al hombre. Y una de las cosas que vamos a ver más adelante es que fue primero la maldad y después tuvo que venir la ley. Y que la ley tiene que venir para retener la maldad. Y que donde no hay ley, impera la maldad. Pero volvamos a lo que habló Enoc. Y Enoc se pone a decirnos, si gusta, en Judas 1:14, de esos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos hablaron contra él. Y lo más interesante en esa profecía de Enoc es que Enoc le está hablando a creyentes que se habían mezclado en los últimos tiempos y habían perdido la razón de ser. Cuando se dice que Enoc no vio muerte, aparentemente, según la palabra de Dios, súbitamente Enoc es arrebatado de la tierra. Hay dos hombres nada más en la palabra de Dios que no han visto muerte, según la Biblia. ¿Sabe quién es el otro? Elías. Fueron arrebatados. Proféticamente se dice que cuando Enoc es arrebatado, nos habla del arrebatamiento que va a tener los hijos de Dios. Dice Mateo 16:28, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán de la muerte hasta que haya venido el Hijo del Hombre y haya venido su reino. Entonces, cuando Enoc es arrebatado, proféticamente se está hablando que todos los hijos de Dios en el tiempo del rapto serán arrebatados de la facultad o del poderío que tiene Dios del arrebatamiento. Todos saben que hay una promesa de Dios de volver por su iglesia y volver por cada uno de nosotros. Y algunos no veremos muerte o no verán muerte porque serán arrebatados. Dios puso una serie de señales para saber cuándo estaba cerca el arrebatamiento. Y una de las señales, nada más quiero referirme a tres porque hay muchas, es la apostasía en las iglesias. Esta palabra apostasía que hoy controla prácticamente la mayoría de iglesias cristianas. La apostasía es un abandono o un abuso de la fe. Y hoy, iglesia, estamos viviendo los peores tiempos de apostasía en toda la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque se abandonó la fe. Porque ahora las iglesias, muchas, predican cosas que ya no es el evangelio de Jesús. Que hay cosas más importantes ahora que hacer en las iglesias que glorificar el nombre de Dios. Y basta ver con lo que está pasando con muchas iglesias, inclusive de las más grandes, porque eso atrae mucho. Cuando un pastor, en lugar de tener un púlpito, una Biblia y comenzar a predicar la palabra de Dios, hace un cuadrilátero y se mete en calzoncillos a pelear con otro. ¿Creen ustedes que glorifica el nombre de Dios? ¿Se imaginan que pongamos un cuadrilátero la próxima semana y ustedes me vean a mí? Ahí viene Blue Demon, Paniagua.
claro, como show, debe ser un vacilón, con música y todo, y gritos, y la gente puede estar diciendo aleluya y de todo, pero ¿tendrá eso algo que ver con la palabra de Dios? Cuando hay una gran necesidad que la gente escuche la palabra de Dios. Cuando hay iglesias que los sábados las convierten en discotecas cristianas y apagan todas las luces, tiran humo, láser. Y dices que hay que atraer a la juventud, y la juventud drogándose en las mismas iglesias. Entre los muchachos pasándose la droga porque se les metió el mundo a la iglesia. Donde hoy vemos iglesias sacándole hasta el último centavo a la gente con mentiras. Pastores, ministros de Dios que fueron en algún momento hombres dignos de imitar, desviados completamente por el amor al dinero. Cuando la palabra de Dios es clara y específica, no puedes amar a Dios, no puedes servir a Dios y a las riquezas a la vez. Hay pastores multimillonarios. Y ahora que fui a Costa Rica, yo me asusto de ver pastores que tal vez eran de la época mía, que eran de los que andábamos empujando carro, ¿verdad? Ellos empujaban el de ellos y yo también. Y verlos ahora convertidos en millonarios. A costa de la fe. Engañando a la gente. Manipulando la palabra de Dios. Ofreciendo milagros. Ofreciendo un montón de cosas. Pactos. Enriqueciéndose. ¿Será posible, iglesia, que esté Dios de acuerdo con que un pastor tenga en su parqueo 7, 10 carros del año? Habiendo tanta necesidad. No, la palabra de Dios dice que el obrero es digno de su salario y está bien, yo creo que el pastor debe vivir bien. Pero una cosa es vivir bien y otra cosa es vivir a los niveles de un narcotraficante. Envueltos en oro, con casas, con mansiones. Estaba yo en una iglesia y pasó un predicador, no voy a decir el nombre para no tener problemas, pero muy famoso. Y un hombre muy poderoso, multimillonario. Y puso toda la iglesia en pie y dice: iglesia, necesito que ustedes clamen por mí. Todos dirijan su mano hacia Miami, dice. Y ahí acomodó. Dice: es que yo tengo un condominio en Miami y viene un huracán y yo quiero que todos intercedan para que mi condominio no sea tocado. Tenía condominios en Miami, en Nueva York, en Chicago. Millonario a costa de la fe. Y todavía pone a toda la iglesia a clamar a Dios para que Dios no le toque sus millones. Y lo vemos y no lo entendemos. ¿Cuántos oyeron esta semana de esta secta La Luz del Mundo? Del hombre que fue agarrado. Un hombre súper poderoso, con los millones que usted y yo no nos podemos imaginar. Con una secta que niega completamente la Trinidad, niega a Dios Padre, niega al Espíritu Santo. Pero una secta que engaña a tanta gente. ¿Usted sabe cómo se puede identificar una secta? ¿Todos saben qué es una secta? Una secta es una derivación religiosa sin fundamento bíblico, sin estructura en la palabra de Dios, que se desvía. Pero lo más fácil para identificar una secta es que la secta tiene un líder humano y que ese líder siempre va a decir que recibió una revelación de Dios por encima de la palabra de Dios. Así nacieron los testigos de Jehová,
así nacieron los mormones y así nació la luz del mundo. Esa gente apareció, el papá de este muchacho, que es, bueno, este señor que está en la cárcel, diciendo: yo soy un apóstol. Eso que está muy de moda ahora, que brotan apóstoles por debajo de las piedras, porque es parte del negocio. Yo soy un apóstol, a mí Dios me habló y me dio un nuevo evangelio. Y lo trae. Y dice la palabra de Dios: aún si un ángel se os apareciera y les explicara un evangelio diferente a este, que sea anatema, o sea, despreciado, pero tiene millones de seguidores y es un Dios. Un día orinó en la playa y alguien corrió con una botellita a recoger la arena con orines. ¿Hasta dónde llega el engaño? Pero usted va a esa iglesia y encuentra a la gente más santa del mundo. Parte de lo que ellos dicen es que le llaman la luz del mundo, solo Jesús. Las mujeres usan unas faldas larguísimas porque ellas no pueden mostrar ni siquiera los tobillos por santidad. Y usted los identifica. Si usted ve mujeres así bien, con faldas bien largas y todas cubiertas y envueltas. Hay que tener decoro, hay que tener pundonor. La mujer tiene que saberse vestir. Iglesia, pero la santidad no está en lo que nos pongamos. La santidad no está en la ropa. La santidad está adentro. Le dijo Dios a Saúl: ustedes miran lo externo, ustedes se dejan impresionar por lo externo, mas yo examino lo profundo del corazón. Entonces, donde ustedes, esas mujeres, dicen: es que somos tan santas. ¿Y saben quién dio esa orden? El apóstol. Porque dice: en esta iglesia no puede haber inmoralidad sexual. Entonces las mujeres aquí le podemos ver la nariz, las orejas y los ojos. El resto es inmoral. Cualquiera diría: qué moral de hombre. Y resulta que este mismo que saque esa ley hoy está en la cárcel porque produce pornografía de niños, porque ha violado a más de 15 jovencitas, porque ha hecho orgías y las ha grabado. Y se le llama una iglesia. Y así hay montones de sectas, de iglesias cristianas que han venido por el buen camino y de un momento a otro se convierte en una secta y el pastor saca algo nuevo. En Costa Rica salió una que se llamaba La Roca del Pedernal, se llamaba la iglesia. Pastor Zacarías le decía. Y Zacarías dice que tuvo una revelación de Dios y un día llegó y le dice: tengo una revelación de Dios que vamos a comenzar a aplicar a partir de hoy. Dice: vamos a matar el espíritu de los celos. Entonces cada uno de nosotros va a buscar una pareja espiritual que no sea la suya para matar el espíritu de los celos. ¿Y sabe qué decía la gente mientras este bárbaro decía esas barbaridades? Aplaudían, gritaban y daban gloria a Dios. Y Zacarías, como no era nada tonto, agarró una chiquilla como de 18 años y dice: esta es la mía. Entonces todo el mundo tenía que agarrar una que no fuera su esposa. Era que pleito ahí, buscando lo mejorcito que había en el mercado, ¿verdad? Y terminaron masivamente toda esa iglesia, los hombres teniendo dos esposas o dos mujeres. Y en medio de eso había milagros, había gente que caía y brincaba en el Espíritu Santo y de todo. Y la gente no sabía discernir de una cosa y de la otra. La apostasía está en lugares excelsos, en lo más alto que está. Cuesta tanto diferenciar la sana doctrina, la palabra de Dios, que el montón de barbaridades que esos ladrones, apóstoles y unos que se llaman profetas
aprovechando la ignorancia de la gente y la palabra de Dios, engañan y saquean al pueblo. Entonces el pueblo está feliz. El aumento de la maldad, la preparación para la llegada del anticristo. Nunca antes hemos estado más cerca de un gobierno mundial. Nosotros estamos bajo un sistema que controla a todo el mundo. A todo el mundo. Se mete uno a internet porque quiere averiguar sobre los zapatos de cuero de lagarto. Y uno no se explica cómo al otro día le comienzan a llegar correos ofreciéndole zapatos de cuero de lagarto. Porque nos tienen totalmente controlados. Saben nuestros gustos, saben lo que queremos, lo que no queremos, lo que nos dominan, nos controlan. Tenemos moneda única, todos andamos aquí con una moneda universal, que esta es la palabra de Dios, tarjetas de crédito. Usted si quiere hoy, agarra un avión, se va para China, no tiene ni que llevar dólares, lleva una tarjeta que es una moneda que sirve en todo el mundo. En todo el mundo. Vamos para gobiernos unificados, para un mundo que se llama el mundo aldea. Cuando yo estaba pequeño, no hace tanto tiempo, ¿verdad? No crecí mucho. Cuando yo estaba niño, yo recuerdo que una inundación como la que había en Oklahoma, uno se daba cuenta casi 15 días después en Costa Rica. Ve qué tomas, ve cómo se salió, y uno viendo, y en blanco y negro, ¿verdad? Ve cómo se salió, qué barbaridad. Y eso cuando ahorita hace 15 días. Ahora las ve en vivo uno, en cualquier lugar. Le meten un balazo a alguien y en cuestión de segundos lo tienes en Facebook. Alguien llegó y lo tomó ahí, un Facebook Live. Donde están matando, donde están asaltando. O sea, el mundo se unificó. Ya ni siquiera hay que ver noticias. Usted se entera de todo lo que se quiere enterar. Les digo esto, iglesia, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Y el arrebatamiento, según la palabra de Dios, está cerca. Y el arrebatamiento es al estilo Enoc. Y Dios llegó y agarró a Enoc. ¿Y por qué agarró a Dios a Enoc? Porque Enoc había sido prácticamente la única persona que, a pesar de la maldad del hombre, caminaba con Dios. Y caminar con Dios no es tener un crucifijo en el cuello. No es hacer una oración repetida de vez en cuando. No es decir yo creo en Dios. Caminar con Dios va más allá. Porque toda esa gente en el tiempo de Enoc sabía que Dios existía, creían que Dios existía, pero no caminaban con Él. ¿Cuánta gente realmente camina con Dios? Porque eso es serio. Y Enoc caminó por Dios. Dice la palabra de Dios en Génesis 5, Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Después de engendrar a Matusalén, Enoc anduvo siempre con Dios durante 300 años y engendró más hijos e hijas. Y todos los días que Enoc vivió fueron 365 años. Enoc anduvo siempre con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Qué bonito que cuando el Señor nos lleve, alguien escriba esto sobre nosotros. Y que alguien pueda decir, Raúl anduvo siempre con Dios. Y un día el Señor se lo llevó y desapareció. Amén, Raúl. Aunque no se bañe. ¿Por qué fue tan importante para Enoc? Y te lo vamos a entrar en algo que quiero tratar de explicar. La tierra se había llenado de una maldad peor que la de ahora. Como seres humanos, en la parte humana, no en la parte de pecado, en la parte humana. El ser humano necesita reglas. Cuando no hay reglas, se echa a perder todo. Pero el ser humano obligatoriamente necesita reglas para poder cumplir su función. Entonces,
Cuando Adán y Eva salen del huerto del Edén y comienzan a llenar la tierra y comienzan a tener los hijos y otros hijos a los hijos y se comienza a llenar, no había ley. ¿Y saben qué pasa cuando no hay ley? El hombre, el ser humano se desboca a todo lo que le dé la gana hacer, porque no hay ley. Y como hay pecado en nosotros, pues hacemos lo malo naturalmente. Entonces nosotros nos vamos corrompiendo por falta de ley. ¿Qué pasa cuando ya uno tiene a Dios en su corazón? ¿Qué pasa cuando uno ya es salvo? Ya ahora uno hace lo malo porque uno sigue cometiendo errores. Pero ya hay algo dentro de uno que le advierte, vea, usted saltó una norma. Usted hizo algo que no tenía que hacer. Pero verdad que cuando no teníamos esa conciencia, hacíamos lo malo y hasta nos sentíamos bien de hacer lo malo. El hombre adúltero podía reunirse con sus amigos a carcajearse, a contar con las mujeres que anduvo, o la mujer podía hacer lo mismo. El ladrón podría reunirse con sus amigos a reírse de todo lo que se había robado. El sicario puede contarle, hoy maté 3, porque no hay ley. Entonces, durante todos estos años, el hombre estuvo sin ley. Y cuando el hombre está sin ley, comienza a hacer lo que le da la gana y el ser humano se hace malo. Pero malo, malo, malo. ¿Sabe por qué no somos tan malos? Porque nosotros nacimos cuando ya estaban las leyes. Entonces, posiblemente todos nosotros desde muy chiquitos tuvimos una mamá, un papá, un tío, un abuelo, un maestro, alguien que nos dijo, eso no se hace. Que nos castigó, que nos enderezó, que nos hizo ver lo que estábamos haciendo. Y nosotros comenzamos a tener parámetros. Hasta aquí llegó. Pero cuando el ser humano no tiene parámetros, hace lo que sea. Entonces en ese tiempo no había ley. No estaba la Biblia. No se decía que era bueno, que era malo. Todo era instintivo. Entonces, simplemente si yo tenía un problema con Arturo, cualquier problema ahí que le llevé el carro y no me le arregló bien el carburador, entonces yo simplemente iba y le metía un machetazo y le arrancaba la cabeza. Así no me lo vuelve a hacer, ¿verdad? Y no se veía como malo, porque no había una ley que decía no matarás. Y como no había ley, ¿sí me explico? Dice el apóstol Pablo, donde no hay ley, no hay pecado. Pero cuando se establece la ley, sobreabunda el pecado. Entonces en ese tiempo no era que las cosas estaban bien hechas, era que no había una ley. ¿Ok? Yo puedo llegar confiadamente donde Carla y darle un abrazo de saludo. Y yo no estoy pecando, no estoy quebrantando la ley, porque en ningún lado hay una ley que dice prohibido dar abrazos. Pero si mañana pasaran esa ley, a partir de hoy va para la cárcel el que le dé un abrazo a una mujer, y ahí sí, yo si lo hago cometería un pecado. ¿Sí me explico? La ley es la que va a establecer el peso del pecado. Entonces el hombre resolvía sus cosas y el hombre se va haciendo malo y malo y malo. Entonces la gente se mataba, se violaba, se irrespetaba de las peores formas porque no había ley. Vea, yo creo, conociéndolos a ustedes, a los que están acá, yo creo que aquí, si tuviéramos un perro allá afuera, enfermo, y que yo le diga, yo necesito que uno de ustedes agarre ese perro a pedradas y lo mate. Yo creo que si yo les pidiera esto, difícilmente alguien aquí diría, yo me lo pego bien, aunque esté enfermo. Porque para nosotros sería un acto criminal, ¿verdad? Aunque sea un perro, aunque sea enfermo. Y usted sabe que en ese tiempo, por una falla de cualquier tipo,
agarraban a una persona y la sentaban en un banquito y entre todos a volarle pedradas. ¡Qué corazón! Nosotros no nos atreveríamos a hacerlo ahora ni con un perro. Ahora con la esposa, o con el papá, o el tío, o el hijo, o con un niño. La gente era más mala sentimentalmente de lo que es ahora, porque no tenían ley. Por eso fue que Enoc de alguna manera sorprende a Dios, porque sin que existiera ninguna ley, Enoc comenzó a caminar con Dios. Y ya vamos a entrar a ver qué es caminar con Dios. Iglesia, el ser humano necesita límites. Si no tiene límites, se desproporciona. Hace lo que le dé la gana y se convierte en el peor animal salvaje que puede existir. Lo que hace el ser humano no lo hace ningún otro animal. Un animal puede agarrar su cacería y por comida, por hambre, pero no por maldad. Pero el ser humano, si puede, mataría a más de uno simplemente por maldad. Tenga mucho cuidado, ahora se explica algo que va en contra de la palabra de Dios, porque parte de los tiempos que estamos viviendo, dice la palabra de Dios que en estos tiempos a lo bueno se le llamará malo y a lo malo se le llamará bueno. Entonces ha salido una moda, y no sé si usted la tiene, si no yo respeto, a los niños no hay que corregirlos. Y eso se está enseñando ahora. Vea, a los niños no. Dios guarde, si usted regaña a su niño, o si lo castiga, o si se le va a hacer un trauma, déjelo. Él solo va a llegar a entender lo bueno y lo malo. Cuando la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. Dice que el padre sabio madruga y dice a castigar, a enderezar a su hijo. ¿Cómo va a saber el niño que hay que respetar a alguien si alguien no le dice que hay que respetar a alguien? Tiene que haber alguien que se lo diga. ¿Cómo le vamos a decir a un niño que llega a un supermercado y se mete algo y se lo lleva a decirle, no importa, él algún día sabrá? Y hoy se enseña eso con los nuevos patrones de enseñanza universal. En contra de la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios habla de la vara de la corrección. A mí me pegaron de niño, más de la cuenta. Y yo creo que de las que me pegaron, por lo menos el 60% fueron injustas. Pero yo le doy gracias a Dios por el 40% que fueron justas, porque me hicieron ver lo que no tenía que hacer. Y yo recuerdo unas palizas que yo me llevaba y que yo digo, gracias a Dios, si yo no me hubiera llevado esas palizas, ¿en qué me hubiera convertido? Porque se va enderezando. Entonces, cuando el ser humano no tiene una ley, se hace lo que quiera hacer y se convierte en un animal salvaje. Quiero que entiendan que cuando Dios le da la ley de Moisés, los 10 mandamientos al pueblo de Israel, ya estamos hablando casi 2000 años de maldad, no es que Dios, y es algo importante, no es que Dios dice, bueno, voy a agarrar a los seres humanos y les voy a poner 10 reglas, ¿qué le pongo de reglas? No, los 10 mandamientos son 10 mandatos correctivos por las cosas malas que estaban pasando. Es una alineación a lo malo. Entonces el Señor comienza a decir, honrarás al Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos. ¿Por qué? Porque había un montón de fabricantes de dioses. O sea, la ley viene porque ya existía el pecado. Cuando Dios dice, no matarás, ¿era por qué? Porque andaban matándose unos a otros. No cometerás falso testimonio, no mentirás, era porque eran, bueno, y así se puede ver, los 10 mandamientos, no fue 10 planes que hizo Dios, voy a ponerle 10 condiciones al hombre para que, no, voy a hablar de las 10 peores cosas que andan haciendo la humanidad para que sepan que eso a partir de ahora no lo van a hacer. ¿Sí me explico?
Entonces, no es que se estableció la ley para que no hubiera pecado, sino que más bien por la abundancia del pecado hubo que poner la ley. Y decir, a partir de ahora esto es prohibido. No sé si ustedes han visto que hay playas que a veces presentan videos de ciertos lugares donde está todo, la gente tira la basura y la basura y la basura, pero en exceso. Y se vienen las olas y se ve un montón de latas de cerveza y platos y de todo flotando. Bueno, eso es una barbaridad. Entonces, ¿qué puede hacer si llega un alcalde a ese lugar y dice, yo quiero eliminar esto? ¿Sabe qué tiene que hacer? Pasar una ley. Y poner una ley drástica. A la persona que arroje basura al mar, se le va a meter una multa, esto y esto, y el que reincida va a ser ella, y el que reincida 2 veces va para la cárcel. La única forma de corregir el desorden que se hizo es poner una ley. Entonces así es como Dios pone una ley y nos da una ley nueva. Y ahí comienza a cambiar. Y ahí es donde nosotros se hace una diferencia mundial en sociedades. ¿Ustedes creen que hay sociedades hoy en el orbe, en el mundo, que hacen, que se comportan salvajemente como el ser primitivo? Claro que lo hay. Y están ubicadas normalmente en África, en partes de Asia, todo lo que es la nación árabe, los países que fueron inducidos por el régimen musulmán, islam. ¿Y por qué hay gente como nosotros que no somos tan malos? Porque entre nosotros y esos que todavía andan con machete cortándose las cabezas y todo, hay una gran diferencia. Vea, usted puede tener un vecino que le cae mal y usted le puede echar la policía y usted la de menos un día va y se lo reta a la calle y se da de golpes con él. Podría ser. Pero yo sé que difícilmente usted le agarraría a un vecino a ese niño y lo amarraría a un poste, le tiraría gasolina y le prende fuego. Por malo que sea. Porque nosotros tenemos unos parámetros diferentes a los que sí hay en otro lado del mundo. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Porque todo lo que es el occidente, todo lo que es América, todo lo que es Europa Central y Europa Norte, todas estas naciones y gobiernos se establecieron con la ley fundamental de la palabra de Dios, con los 10 mandamientos. Así se estableció Roma, Italia, España, llegó a Inglaterra, por medio de Inglaterra llegó a América. Entonces, en todos estos países más o menos tenemos la misma regulación moral, prácticamente. En cualquiera de estos países matar es prohibido. Si usted va a España y mata a alguien, si va a Alemania, a Holanda, mata a alguien, matar es prohibido, en cualquiera de estos países. Violar es prohibido. Robar es prohibido. ¿Sabe por qué? Porque todos estos países hace muchos años tomaron como base la palabra de Dios para establecer sus constituciones y sus leyes y para determinar qué era bueno y qué era malo. Por eso es que vemos una gran parte de la sociedad mundial que no es tan mala, que nosotros no somos tan malos. Después los ingleses trajeron la Constitución inglesa y cuando Estados Unidos se establece como nación, Estados Unidos se establece como nación usando la palabra de Dios como base. Y todos nuestros países, como monitos, copiamos la Constitución de los Estados Unidos. Todos los países de América es prácticamente una copia a la Constitución. Entonces nosotros, bien que mal, a pesar de todo, vivimos bajo un parámetro de ley que nos hace personas no tan malas, si logro explicarme. Comparado con los países del África, donde sus constituciones
no tomaron en cuenta la palabra de Dios, sino tomaron en cuenta otras tradiciones y se quedaron con el que me la hace la paga, la ley del talión, el que roba lee esto y lo otro y aquí que allá, y metieron todas las leyes sanguinarias que los regulan. Entonces sí, si te vas a vivir a esos países, la ley es diferente y la gente se hace mala. Y la gente se mata a pedradas, se mata a garrotazos, se envenena. Son como animales salvajes porque no tienen la ley de Dios. Yo doy gloria a Dios porque nosotros nacimos bajo estas circunstancias. Que vea que aquí hasta la pena de muerte está relativamente fácil, ¿verdad? Es que la pena de muerte aquí ahora es la inyección letal, por lo menos acá en Oklahoma. Vea, y usted lo condenan a la pena de muerte y lo sientan en una camilla como que lo van a operar del apéndice. Le dan una pastilla primero para que se calme del sustillo. Después le meten una inyección para atontarlo. Y ahí lo van llegando, ya cuando lo matan usted no se da cuenta. Sufre más uno donde el dentista. A lo que voy es que nosotros tenemos unos valores y una humanidad que viene de la palabra de Dios que no nos hace personas tan malas. Pero váyase a los países donde no está la palabra de Dios como base y vea lo que es una pena de muerte. Vea cómo crucificaban a los cristianos en Roma cuando no tenían la palabra de Dios. Agarraban una familia entera y los crucificaban alrededor de una calle. Ponían al papá, la mamá, los hijos, a veces eran 10 cruces. Y en la noche les prendían fuego para que tener una antorcha e iluminar la calle. Y a nadie le parecía mal, todo el mundo, ay, qué bonito, qué alumbrado que está. Y huele a carne asada. Gente mala. Y vuelvo, ¿por qué Enoc, si no había ley, si no había a qué temerle, ¿por qué dice la palabra de Dios que caminó con Dios? Y rápidamente le doy 3 pasos de qué es caminar con Dios. Caminar con Dios es reconciliarse con Dios. El prefijo re quiere decir hacer de nuevo, ¿verdad? Es un prefijo que se antepone a un verbo, hacer de nuevo. Renacer es nacer de nuevo. Recocinar es cocinarlo de nuevo. Recaer es caer de nuevo. Entonces, el reconciliarse es volver a conciliarse. ¿Y qué es conciliarse? Estar en paz, estar sin deudas. Cuando yo he tenido un asunto económico, familiar con Juan Terraza y somos enemigos y de todo, pero yo llegué y ya le pagué lo que le debía, le pedí perdón y de todo, ya hay paz entre nosotros, entonces nos reconciliamos. Lo primero que hay que hacer para caminar con Dios es reconciliarse. ¿Y sabe qué es reconciliarse con Dios? Reconocer que nosotros hemos andado totalmente lejos de Dios, apartados de Dios, apartados de su amor, apartados de sus preceptos y que nos hemos comportado como que Dios no existiera. Hay muchos cristianos que necesitan reconciliarse con Dios, porque no están en intimidad con Dios, porque le tienen como una religión, porque lo tienen como un decir, ni le temen ni le aman, como que no existiera, como en los tiempos de Enoc. El segundo punto es obtener la misma naturaleza de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Dios es santo. ¿Y qué quiere decir santo? La palabra santo, limpio, puro y separado. Dice la palabra de Dios, ¿cómo caminarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo? Es imposible. Y usted no puede caminar con Dios si no está de acuerdo con Dios. Y para que usted esté de acuerdo con Dios, tiene que tener la naturaleza de Dios. Si 2 personas acá se les asigna un trabajo y únicamente tienen un vehículo y se les asigna un trabajo y ustedes tienen que ir
juntos, pero uno tiene que ir a Tulsa y el otro tiene que ir a Dallas mañana, es imposible que puedan ir juntos, porque van a lugares diferentes. Al final uno solo se va y el otro se queda, o van a un solo sitio. Para poder caminar con Dios, tenemos que tener la naturaleza de Dios. Y la naturaleza de Dios es la santidad. Y usted dirá, bueno, es que nadie es santo. No, no somos santos, pero somos santificados por la sangre de Cristo. Y cuando yo soy santificado, lo que tengo es un propósito, un caminar hacia la santidad. Nunca lo voy a obtener, pero camino en esa dirección. Entonces me comporto puro. ¿Qué es puro? No mezclado. ¿Qué es no mezclado? Yo no puedo ser cristiano los domingos e impido el resto de la semana. Yo no puedo estar hoy alabando y glorificando el nombre de Dios en este lugar y el miércoles bien borracho en un baile cantando y yo soy solterito. Eso es impuro. Nadie puede servir a dos señores. Y hay millones de cristianos que no son puros, que lo mismo hacen lo bueno como hacer lo malo. ¿Qué es ser limpio? Que no haya pecado. En Dios no hay pecado. Y en un cristiano puede haber faltas, pueden haber errores, podemos pecar, pero no puede vivir el pecado en nosotros. No podemos aceptar el pecado como un estilo de vida y decir, así soy yo, así me hizo Dios y sigo con mi pecado. ¿Y qué es separado? Apartados. Porque dice la palabra de Dios que la amistad con el mundo es enemistad para con Dios. Y cuando nosotros queremos caminar con Dios, sabe que muchas veces tenemos que dejar hasta nuestros propios familiares. Y no lo digo yo, lo dijo Jesús. El que no dejare a su padre y a su madre incluso para seguirme, no heredará el reino de Dios. Y no le estoy diciendo que la deje. Lo que le estoy diciendo es que si aún el ser que yo más amo es una piedra de tropiezo para que yo camine con Dios, sorry. Conocí una mujer en Costa Rica que se hizo cristiana y los papás eran poderosos, tenían mucho dinero. Y cuando se dieron cuenta que se había hecho cristiana, la llamaron, le dice, si usted sigue en esa religión, en esta misma semana a usted la eliminamos del testamento. Y era un testamento de esos. Y esta mujer testificaba con ese versículo. Y decía, pues ese es el precio que tengo que pagar en esta tierra por seguir a Dios. Lo siento, bórreme el testamento. Y la borraron. Y la borraron de verdad. Se murieron los padres y ella quedó como que ni siquiera era hija de ellos. Los demás hermanos se repartieron la riqueza. Pero Dios es fiel. Los que obtuvieron riqueza se fueron perdiendo y terminaron mal. Y esta mujer terminó siendo próspera. Es más, le compraba los negocios a los hermanos. Porque Dios es fiel. Pero a veces no queremos soltar ciertos amigos que nos corrompen, ciertas actividades que nos corrompen. A veces es que no, yo cada vez que voy con donde mi hermano termino ahí hasta drogado, pero es que es mi hermano. Tenemos que tener la misma naturaleza de Dios, porque nosotros vamos a caminar en lo natural. Y cuando lo natural para ti es lo santo, va a ser fácil caminar con Dios. Pero cuando lo natural para ti no es lo santo, va a ser complicado. Te va a costar mucho creerle a Dios. Te va a costar mucho obedecer a Dios porque no es tu naturaleza.
Dice la palabra de Dios dos cosas muy duras, dijo el Señor Jesús. Así como vuelve el perro al vómito y la puerca al lodo, así es el hombre que no ha cambiado su naturaleza. Ve, es que usted agarre una cerdita, una puerca, sáquela del barrial, vaya hacia algún lugar, sáquela del barrial, dele con una manguera, póngale desodorante, échele talquitos en los pies, póngale una buena loción, crema, hermanos, déjela pero como una muñeca, póngale unos aretitos de oro, un collarcito, una blusa bien linda. ¿Y sabe qué va a hacer esa puerca cuando usted la deje ahí otra vez? Va para el barro a revolcarse como una cerda. ¿Por qué? Porque es una cerda. Nosotros, si no cambiamos nuestra naturaleza, podemos ponernos todos los accesorios que existan para vernos santos, pero nuestra naturaleza nos va a llevar a ser lo que somos. Entonces yo puedo ponerme zapatos evangélicos, pantalones evangélicos, saco evangélico, caminado evangélico, loción evangélica, pero a la hora de tomar mis decisiones voy a tomar decisiones como un impío, porque mi naturaleza es impía. ¿Me doy a entender, iglesia? No es tan fácil caminar con Dios, menos cuando no había ley. Pero este hombre caminó con Dios porque se había reconciliado con Dios. Porque le dice, Señor, yo quiero que estemos en paz. Yo quiero que me perdones. Porque había cambiado totalmente su naturaleza. Y a mí no me importa lo que haga el resto. Yo me voy a comportar como Dios se comporta, porque quiero tener la naturaleza de Él. Y a lo que Dios le diga malo, yo le voy a decir malo, aunque me guste. Y a lo que Dios diga no, eso es no y punto. ¿Por qué? Porque Dios no quiere los tibios. Por cuanto no fuiste ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el libro de Apocalipsis. Y hoy la moda es: tenga las dos naturalezas, la de Dios y la del mundo. Y la última, y tal vez la más difícil de todas, es permanecer. Es permanecer. Muchas veces lo difícil no es llegar arriba, lo difícil es mantenerse. Para muchas personas llegar a los pies de Dios, reconocer que es Dios, que Dios existe, es lo más lindo. Entregan su vida a Dios, se bautizan, se comprometen y dicen: yo estoy en el camino correcto, tengo a Dios en mi corazón y toda mi vida ha cambiado porque yo quiero girar alrededor de Dios. Eso es precioso, pero ¿sabe qué es lo difícil? Permanecer en eso. Cuando meses después vienen los problemas, cuando meses después vienen las tentaciones, cuando vemos cosas que no nos gustan, cuando comienza la lucha de la carne para no hacer lo que Dios manda, cuando comenzamos a aflojarnos y a descuidar la relación con Dios. Lo difícil de caminar con Dios es permanecer caminando con Dios. Yo he visto personas impulsivas que uno dice: ojalá se muera en esta semana, porque está santo, santo, santo. Alaba a Dios, todo gira alrededor de Dios, todo es Dios. Y los he visto 2 meses después como el peor de los impíos, porque no supieron permanecer. Porque para permanecer en Dios hay que pagar un precio. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sabe qué está diciendo ahí? Es difícil seguir a Dios, es difícil.
Primero, negarse a sí mismo es no hacer lo que yo quiero hacer, sino lo que Dios dice. Y tomar su cruz es eso que no quiero soportar, que es la obediencia, que es seguir los pasos de Jesús para permanecer en Él. Hoy es un día para reflexionar y para que usted pueda examinarse. Aquí nadie juzga a nadie, pero cada quien debe juzgarse a sí mismo. Y decir, ¿camino yo con Dios? ¿Me arrebataría a Dios porque camino con Él? ¿O no? Póngase en pie, por favor.